los bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno es estar en la casa del Señor. De hecho, es el mejor lugar donde podemos estar. En una ocasión había un rey de Israel de nombre Saúl que le atormentaba un espíritu maligno. Y me llamaba la atención en la lectura que el espíritu maligno dice que había sido enviado por Dios. Y lo atormentaba y mandó a buscar a los siervos de Saúl. Mandaron a decirle al rey que había un joven que tocaba el arpa y que tal vez el escuchar esa música podía calmar su dolor. Y mandaron a buscar a David, que era un joven pastor que ya había sido ungido por rey por Samuel para sustituir a Saúl, pero Saúl no lo sabía. Pero estaba en el plan de Dios que David llegara al palacio y utilizó esa estrategia. Atormentó a Saúl para que los siervos de Saúl recomendaran a David y David pudiera llegar al palacio real. Y dice que cuando Saúl vio a David, se encariñó mucho con él y le pidió que fuera parte de su paje, de su corte. Y en ese transcurso es que se da la incursión de los filisteos contra Jerusalén, contra Judá, y deciden salir al ejército. Y dice que cuando salió el ejército a encontrarse con los filisteos tenían un gladiador de nombre Goliat, que estaba haciendo insultos y gritaba improperios contra el pueblo de Dios. Y David fue enviado por sus padres a llevarle almuerzo, una fiambrerita a los hermanos que estaban en el ejército, el servicio militar. Y David salió para allá con la fiambrera a llevarle comida a sus hermanos. Se encuentra con esta situación y pregunta que quién era ese incircunciso que venía en contra de los ejércitos de Israel. Y entonces usted sabe la historia, ¿verdad? Que David se enfrenta a Goliat. Goliat cae de la primera pedrada que envía David. David le corta la cabeza a Goliat con la propia espada del gladiador y se convierte esa hazaña en una victoria estrepitosa. Cuando regresa Saúl con su ejército, pues usted se imagina, ¿verdad?, la escena, el capitán del ejército y Saúl al frente de la comitiva militar y el pueblo ovacionando, gritando vítores porque regresaba Saúl. Pero el pueblo empezó a cantar que Saúl mató a miles y David a 10,000. Y ese cántico, que era un cántico de victoria y de celebración, lejos de agradar a Saúl, lo que hizo fue que empeoró el corazón de Saúl y Saúl decidió desde ese momento que iba a matar a David. Entonces, cuando David tocaba el arpa para calmar el espíritu angustiado de Saúl, Saúl empezó a lanzarle su lanza. Y la intención de Saúl era pegar a David a la pared, traspasado por la lanza. Dice que varias veces Saúl disparó la lanza y David con sus habilidades y destrezas las pudo esquivar. Y como eso no funcionó, no pudo matar Saúl a David de esa manera, Saúl fraguó un plan. Y el plan fue casar a David con una de sus hijas, cosa de que se mantuviera cerca de él, dejara la casa de su padre y en territorio de Saúl poderlo matar con mayor facilidad. Pero la primera hija de Saúl, a la que se iba a dar en desposorio a David, no quería a David y se casó con otro primero. Pero a David tampoco quería casarse con la hija de Saúl, porque la que estaba enamorada de él no era esa, era Milca, que era la hija más pequeña. Y entonces la muchacha se casó con el otro y entonces Saúl se enoja porque el plan no le sale, no puede traer a David al palacio de manera permanente. Y entonces decide ofrecer a Milca, que era la que estaba enamorada de David, como esposa. Y entonces dice que los mensajeros del rey fueron a donde David a decirle: mira, el rey está ofreciéndote no solamente la gloria de esta victoria, sino que te va a ofrecer a su hija.
Y David le dice, pero bendito, si yo soy un pobrecito, ¿qué yo podré dar de dote para poder compensar la tradición de ese tiempo donde el novio tenía que pagar una dote al padre de la familia? Imagínese cuánto sería la dote de la hija del rey. Pues eso estaba fuera de su alcance. Pero como Saúl no estaba buscando la felicidad de su hija, sino meter a David en un lío, decide que en lugar de aceptar la dote, que David le trajera 100 prepucios de filisteos. Y David dijo, pues si se trata de matar a filisteos, de eso yo sé, me parece bien. Y dice que hubo una próxima ataque contra los filisteos, y en vez de David traer 100 prepucios, llevó 200. O sea que mató a más de 200 hombres. Y entonces se hace la ceremonia nupcial, David se casa con Milca, todo está muy bien, pero entonces ahora David vive en el palacio de manera permanente y está Saúl al acecho a ver cómo puede matar a David. Pero con lo que Saúl no contaba era que Milca amaba a David y se enteró del plan del rey de quererlo matar y le dice a David, David, tienes que salir de aquí esta misma noche porque mañana no vas a amanecer vivo. Y Milca cogió una estatua, mandaron a matar a unos corderos y le hicieron una peluca de cordero a la estatua. Metieron a la estatua en la cama y le pusieron la peluca. Y Milca le tiró la cobija por encima y supuestamente David estaba dormido, pero Milca planificó que bajaran a David por unas sogas a través de la muralla y David pudiera escapar. Y al otro día, cuando viene el rey a enviar a sus matones a matar a David, descubren que lo que había en la cama era una estatua, con la peluca y todo lo demás. Entonces Saúl le dice a su hija, ¿cómo has podido hacer una cosa como esta? Es que él es mi esposo y dijo que si yo me interponía, me iba a matar y yo no tuve otro remedio que dejarlo ir. Y David entonces decide ir a una ciudad, la ciudad de Nob. En esa ciudad habían unos sacerdotes, muchos. De hecho, se conocía a Nob como la ciudad de los sacerdotes por esa razón. Pero David está huyendo. Imagínense la escena, tuvo que ser sacado de noche, sin aviso, sin compañía, sin la protección de su familia, incluso sin armas. Huyendo de un rey, del primer rey de Israel, poderoso en batalla, que tenía un ejército bien aceitadito, que tenía siervos por todas las partes, pero David tuvo que huir de noche y llegar a esta ciudad y se encuentra con el sacerdote que estaba en el templo preparando la cosa no en el templo, sino en el lugar de reunión donde se preparaban las cosas para ofrecer sacrificio. Y dice que cuando llega le dice al sacerdote Ahimelech, mira, yo se lo voy a parafrasear, ¿verdad? Porque no se lo dijo así, pero dijo, estoy enmayado. ¿Hay algo de comer por ahí? Y los sacerdotes acostumbraban ofrecer panes a Dios en sacrificio, pero los panes se cambiaban todos los días, no se dejaba el pan viejo a Dios, sino que el pan que se usó el día anterior era removido y ese pan era el que podían consumir los sacerdotes y entonces se ponía pan nuevo. Y el sacerdote Ahimelech estaba en ese proceso de quitar el pan viejo para poner pan nuevo y le dice, mira, aquí lo único que hay es pan sagrado y yo no me atrevo a dártelo, pero esto es lo único que hay para comer. Y entonces el sacerdote le dice, mira, yo estoy dispuesto a darte ese pan si tú me aseguras que los que andan contigo y tú están limpios ceremonialmente. O sea, lo que quería decir es, si ustedes no se han acostado con mujer en estas últimas 24 horas, yo estoy dispuesto a darle el pan, porque ellos entendían que una persona que acababa de tener relaciones sexuales era culticamente inmundo y no se le podía ofrecer ese tipo de sacrificio. Y ellos le dicen, sí, si aquí lo que venimos somos todos unos fugados, no hemos podido estar en las casas con nuestras mujeres. Y entonces el sacerdote le da de comer a David del pan sagrado. Y mira lo que Dios hace. Dios
El pan era sagrado, solamente para Dios y los sacerdotes, pero ante Dios la necesidad humana está por encima del culto. Y suple esa necesidad de esa manera. Y después que pasa eso, David le dice al sacerdote, Ahimelech, ¿tendrás algunas armas por ahí? Porque salimos tan aprisa en una misión secreta que ni pudimos sacar las armas. Y note lo que Ahimelech le dice a David. Pues fíjate, aquí tengo la espada de Goliat. ¿Qué les parece? Aquí tengo la espada de Goliat, la tengo guardadita en un mantito detrás del efod, donde estaban las ropas ceremoniales de los sacerdotes. Y David dice, pues fíjate, esa espada yo la conozco. Mejor arma que esa no podía ser. Y David sale de la ciudad de Nob porque se da cuenta que había un siervo del rey Saúl, que era el capitán de los pastores, Doeg se llamaba él, y sabía que tan pronto él se fuera, Doeg lo iba a chotear, y en efecto así pasó. Y el rey salió a su encuentro. Pero gracias a que Dios se le revela a David, David decide salir de esa ciudad y escapa del ataque del rey. Llega a otra ciudad, y en esta ciudad los siervos del rey Aquis dijeron, tú eres ese David que la gente está cantando, que Saúl mató a miles y David a sus 10,000, y en efecto yo soy. Pero David sintió temor de que otra vez fuera delatado por los siervos del rey Aquis ante Saúl, y David decide comportarse como loco. Empezó a hablar incoherencias, empezó a dejar que espuma saliera de su boca y manchara su barba. Y entonces el rey dice, pero no habían suficientes locos aquí. ¿Por qué me traen a otro loco más aquí al palacio? Saquen ese hombre de aquí, no permitan que vuelva más. Y así es que David escapa por segunda vez del ataque del rey Saúl. A partir de esa experiencia, David escribe un salmo, que es de lo que en realidad quiero hablarles, el Salmo 34. El Salmo 34 es un salmo de acción de gracia, es un poema tipo acróstico, pero no está completo, no tiene todas las letras del alfabeto hebreo, pero es un cántico de acción de gracias. Y de eso es de lo que yo quiero hablar, pero el salmo no tiene mucho sentido a menos que le contara la historia por la cual el salmo fue escrito. Y quiero que vayan conmigo a ese salmo, el Salmo 34. Ese salmo usted lo conoce, lo han leído en muchas ocasiones, lo han escuchado de muchas formas y maneras, en muchas versiones, pero me llamó la atención el hecho de que esto lo escribe uno que se hizo loco para escapar del rey. ¿Sabe? Así que hay que tener cuenta con los locos, porque los locos no son locos nada. Sí, dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos.
la ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Este mes ha sido denominado por la iglesia local como el mes de la gratitud. Y gratitud es una palabra que significa que es un sentimiento que nos obliga a estimar el beneficio o el favor que se nos ha hecho, en este caso por Dios. Nosotros sentimos gratitud por el Señor, por lo que Él ha hecho por nosotros. En el caso de David estaba dándole gracias al Señor porque lo había librado de la lanza de Saúl, porque su esposa lo había ayudado a escapar, porque Jonatán, que era el príncipe que debía heredar el trono, le había cedido el trono a David, porque Samuel lo había escogido a él como sucesor del reino y lo había ungido. Estaba dándole gracias a Dios porque ganó las batallas con los filisteos, porque le cortó la cabeza a Goliat, siendo un inexperto en las artes militares. Le estaba dando gracias a Dios porque le había hecho provisión de alimento, aún del pan sagrado. Le estaba dando gracias a Dios porque los que le dieron el pan a David fueron ejecutados por Saúl y David pudo sobrevivir a esa escaramuza. Le estaba dando gracias a Dios porque se había podido librar del rey de Aquis. Le estaba dando gracias a Dios porque tenía salud, porque estaba bien, y aunque se tuvo que hacer el loco en un momento dado para escapar del rey, Dios había puesto su mano y lo libró. Por eso es bueno alabar al Señor. Por eso bendecimos a Jehová en todo tiempo. Y cuando Él dice en todo tiempo, lo está diciendo no desde la perspectiva del bienestar, sino en medio de la angustia, que significaba ser un fugitivo, un prófugo, el más buscado por el rey Saúl. En esa circunstancia Él estaba dando gracias al Señor, porque aún en medio de la circunstancia difícil, Dios le había hecho bien. Él no había pedido ser rey. Él estaba lo más tranquilito con sus ovejas, con su arpa, con sus quijadas matando a osos y a leones. Él tenía su vida muy tranquila, pero Dios había decidido llamarlo como rey. Nosotros hoy estamos sintiendo la persecución de la gente que está legislando en contra de la ley de Dios. Estamos empezando a sentir la persecución contra las iglesias que le están revocando los permisos, que le están cerrando las puertas, que no lo hemos sentido tan crudamente todavía, pero que en otros países hay hermanos que han sido muertos, quemados dentro del templo, aserrados, tiroteados, decapitados. Y esos hermanitos que están cerca, en el sentido de que los podemos ver por CNN, por la televisión, por satélite, están dando testimonio de que Jehová es bueno y están bendiciendo a Dios en esa circunstancia. Pero tú y yo nos ha tocado vivir una circunstancia en ese sentido un poco más benévola que esos otros hermanos al otro lado del mundo. Pero estamos tan envueltos en nuestras crisis y en nuestras situaciones particulares que hemos olvidado que este era el mes de agradecer. Y estamos muy pendientes de la situación política, de quién se subió, de quién se bajó. Ayer yo estaba almorzando en el pueblo de Ciales, en un sitio que está en el mismo centro del pueblo, y pasó una caravana fúnebre con un ataúd donde estaba la foto del alcalde, y la canción en la tumba cocos, nadie se atreve a llorar, dejen que ríe el silencio. Eso era por el frente de la alcaldía. Entonces yo pensaba, ¿cómo es que alguien puede ir detrás de un hombre con ese fervor,
con ese ahínco, dispuesto a que los que estén en la alcaldía salgan y le griten improperios, y nosotros no podemos salir a proclamar que Jesús es el Señor, que ha sido bueno con nosotros, que vive y vivirá por siempre, y que con Él tenemos una vida garantizada eterna. Nosotros hemos perdido de perspectiva que todo lo que hemos recibido del Señor, lo hemos recibido por su gracia y su misericordia. En estos días he estado meditando si nosotros de verdad estamos conscientes delante de quién estamos cuando nos reunimos aquí. Si de verdad entenderemos que Dios está en su templo, que Él es santo y sublime, que sus faldas llenan el templo, que es santo y poderoso. Delante de ese es que estamos, ante aquel que se debe doblar toda rodilla, a aquel que es digno, el único digno de desatar los sellos, el león de la tribu de Judá, el alfa y el omega, el primero y el último, el que era, el que es y el que ha de venir, el jefe de los escuadrones del ejército, Jehová de los ejércitos, ante aquel que es la luz del mundo, ante aquel que puede con emitir una palabra hacer que las cosas no existen, sean hechas y creadas, ante ese que es santo, sublime, alto y poderoso, ante ese, hermano, es que estamos. El único que podría con su boca señalar nuestra falta y condenarnos. Aquel que podría con su dedo exterminarnos. Aquel que podría hacer que se abriera la tierra y nos tragara como se tragó a Coré y a sus hijos. Aquel que podría dar la orden de que fuéramos apedreados como Acán. Ante ese. Pero ese que es alto y sublime decidió despojarse de todo, hacerse humilde hasta la muerte, para sentir nuestro dolor, para poderse identificar con nuestra propia fragilidad, para entender nuestra cosmovisión, para entender cómo es que sufrimos y cuán vulnerables somos. Pero ese que es santo, que exige santidad y perfección, por su gracia y su misericordia nos ha permitido estar delante de Él. Delante del Todopoderoso, el que sabe de la pata que cojeamos, el que conoce todos nuestros pensamientos, el que sabe cuando estamos bien y cuando estamos mal. Ante ese, hermano, Dios nos permite pararnos delante de Él. Y lo único que podemos hacer es darle gracias. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. ¿Por qué? Porque busqué a Jehová y Él me oyó. Porque cuando estaba atemorizada, cuando reinaba el miedo sobre mi vida, cuando ya no había esperanza, Él me libró de todos mis temores. Porque cuando yo estaba en oscuridad, pude ver su luz y su luz resplandeció sobre mí y mi rostro no fue avergonzado. Porque yo, que soy pobre y miserable, indigna y pecadora, tuve la oportunidad de clamar a Él y Él se inclinó a mí y me escuchó. Y no solamente se inclinó y escuchó, sino que nos libró de todas nuestras angustias. Aquel que podía decirnos, ¿lo ves? Te lo dije, coge ahora. Tú querías bugalú. Tú no eras el que te comía los nenes crudos. ¿Ah? Ese que puede señalar, porque en sí mismo no hay falta y puede ver la nuestra, decidió escuchar a esta pobre, a ti pobre, y nos libró de todas nuestras angustias. Ese que aunque nosotros nos hemos decidido a veces tirar para el monte, hacer lo que nos da la gana, meternos donde no se supone,
envía a su ángel para que acampe alrededor de nosotros y nos defienda. Por eso David decía, gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. ¿No les parece que eso es razón para estar agradecido? Para bendecir al Señor. En ese sentido, cuando yo bendigo a Dios, no es que yo le puedo dar nada a Dios porque Dios nada necesita, sino que lo bendigo porque lo colmo de agradecimiento, de exaltación y de alabanza, que es lo único que podemos hacer, porque no hay nada que yo pueda hacer que pueda compararse a la grandeza del Señor. Por eso no nos está pidiendo que hagamos cosas para retribuir, sino que lo alabemos, que vivamos una vida de gratitud, que entendamos que no éramos la única Coca-Cola del desierto, pero que Dios se inclinó a nosotros, escuchó nuestro clamor, nos libró de nuestras angustias, nos dio la oportunidad de ser mejores. Por eso, ¿qué nos cuesta? ¿Por qué es tan difícil agradar al Señor y vivir una vida de gratitud? Con lo que eso implica, el deseo de no pecar más, la diligencia para mantenernos limpios y puros ante Él, que no nos sale 24/7, lo sabemos. Pero el Señor mira la disposición del corazón y ha decidido pasar por alto múltiples faltas y nos ha permitido vivir con Él. Por eso David decía, mira, no hay nada que podamos darle a Dios, pero témelo. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada le falta a los que hacen bien. Decía David, los leoncillos necesitan y tienen hambre. Hablando de él estaba prófugo, desmayado, y Dios le proveyó pan. Pero ¿dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? ¿Hay hambre y sed del Señor? ¿Hay deseo de que Él esté y habite en medio de ti? ¿Hay deseo de sentir su presencia? Pues Jehová, a los que le buscan, ninguno tendrá falta de ningún bien. Por eso David le dice, mira, en este final del capítulo 34 del libro de los Salmos, se convierte en maestro y dice, venid hijos y oírme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Tú quieres vivir muchos días? ¿Tú quieres ser próspero en la tierra? ¿Tú quieres vivir una vida de paz? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Así que este mes de agradecimiento, el agradecimiento no se traduzca en el mejor pavo relleno, en la mejor tarta de calabaza. No, el Señor no quiere eso. El Señor quiere gente que guarden su lengua del mal, que nos apartemos de la mentira y del engaño, que hagamos el bien, que busquemos la paz y la sigamos. No podemos ser agitadores. No podemos unirnos al coro de los que desaniman, de los pesimistas, de los que no tienen esperanza. Claman los justos y Jehová los oye. Y si hay angustia, el Señor tiene la capacidad de librarnos de todas las angustias. Pero hay que vivir en paz, hay que apartar la lengua del mal, hay que hacer el bien, hay que buscar la paz y seguirla. Y hay gente buscando personas, hay gente detrás de líderes, hay gente detrás del placer, hay gente detrás de la prosperidad económica, y eso no es. Es buscar la paz, hacer el bien y seguirlo. Esa debe ser nuestra forma de agradecer. Así que mis hermanos y mis hermanas, ante esta nueva perspectiva del Salmo 34, entendamos que la mejor forma de agradecerle a Dios todo lo que Él ha hecho por nosotros es viviendo una vida de paz. Es viviendo una vida de dependencia total de Él. Es viviendo una vida de alegría, de gozo. Es inspirando a otros a recibir esa paz que solo Dios puede dar.
Es a modelarle a la gente que en Cristo, aún en las pruebas, puede haber gozo. Aún en las dificultades puede haber ganancia. Aún cualquier cosa puede obrar para bien. Por eso no sientas temor. Los ojos de Jehová están sobre los justos y está atento sus oídos al clamor de ellos. Claman los justos y Jehová los oye. Así que no importa la circunstancia que nos toque vivir en los próximos años, hermanos y hermanas, clame a Dios. No se una a los de la caravana de Ciales con el ataúd y la cancioncita para el alcalde que salió. Yo no había visto eso hace mucho tiempo. La estampa bien pintoresca, pero peligrosa porque esa gente está los ánimos están bien caldeados y la gente se dispara a cualquier maroma. Pero busca la paz. No la partidocracia, busca la paz. Y la paz está en Cristo. Clama a Dios. No es al departamento de la familia, no es al departamento de instrucción y educación, no es al departamento de justicia. Clama a Dios. Jehová, clama a los justos y Jehová oye. Pero no solo oye, sino que te libra de todas tus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¿Te podrá dar gracias por eso, hermano? Qué tremendo, hermano. Ya hace un recuento de tantas cosas que han sucedido y wow, como el Señor se ha glorificado en esto, en aquello y en lo otro. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? ¿Podremos dar gracias a Dios por eso? El hecho de que Jehová nos oiga y nos libre no quiere decir que vamos a estar exentos de días malos. Por eso el salmista dice, David dice, muchas son las aflicciones del justo. ¿Cuántas? Muchas. A veces uno siente, papá, quítame el guante de la cara, tú estás fuerte. ¿No se ha sentido usted así? Pero de todas ellas le librará Jehová. De todas ellas le librará Jehová. Pero note que ese compromiso es con los justos, ¿sabe? Si no está justo, no se vista que no va. Lo dice ahí. Matará al malo la maldad, y a los que aborrecen al justo serán condenados. Pero Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en Él confían. Así que, mis amados y mis hermanas, estamos aquí por la misericordia del Señor, delante de Él. No se olvide de eso, delante de Dios. Donde quiera que usted está delante de Dios, porque Dios está en todo lugar. Porque de Jehová es la tierra y su plenitud. Así que no importa dónde te vayas a esconder, a hacer la fechoría de Navidad, recuerda que Jehová está y que Él está delante de ti. Pórtate justo, vive en gratitud, en obediencia, y el Señor va a guardar todos tus huesos. Ninguno de ellos será quebrantado. Jehová redimirá tu alma y vivirás en paz. No voy a decir nada más, hermanos. Lo importante es que recuerdes que ante la vorágine de cosas que están pasando, es tiempo de agradecer a Dios. Porque Él ha sido bueno. Porque Él ha sido fiel, porque Él ha estado presente y porque Él ha escuchado la voz de tu clamor. Y pronto tu rostro será alumbrado por su luz, por su presencia y por su paz. Si hubiera algún hermano o hermana, antes de que pasemos a la mesa, a la cena, quiere decirle al Señor, se me olvidó que estaba delante de ti.
perdóname esta. Si tú quieres clamar a ese Dios que es fiel, que es justo y que responde a su clamor, pasa. Y entre todos oramos. Y le decimos al Señor, Señor, se me olvidó que estaba delante de ti. Gracias porque por tu misericordia no he sido consumido. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Y hoy me acerco a ti, clamo y sé que tú me respondes. Aleluya.